Hola y muy buen día para todos. En esta ocasión vamos a explicar un tema muy interesante y trata de la flotabilidad entre dos líquidos no miscibles. Para abordar este tema empezaremos por establecer un marco conceptual, para entender los diferentes términos asociados a este fenómeno, para así concluir con una parte experimental aplicando lo visto en este video. Sin más, vamos a empezar. En primer lugar, como ya hemos establecido, empezaremos por entender algunas definiciones pertinentes al tema. Para empezar, veremos en qué consiste el término de flotación. De una manera práctica y sencilla, la podemos definir como el mantenimiento de un cuerpo sobre la superficie de un líquido, es decir, que el fenómeno de la flotación tiene lugar cuando la densidad de un cuerpo es menor que la del líquido sobre el que se encuentra. Para entender el término miscible, basta con recordar el término homogeneidad en química, ya que esto hace referencia precisamente a la capacidad que tienen dos componentes, en este caso dos líquidos, de poder mezclarse con completa uniformidad en determinada proporción. Como ejemplo podemos tomar el etanol y el agua, que son miscibles en cualquier proporción. Caso contrario le sucede al aceite y el agua, que en ninguna proporción estas dos sustancias pueden formar una fase homogénea, y a esta propiedad entre líquidos se le conoce como no miscibles o inmiscibles. Por último veremos dos términos igual de importantes que los anteriores para explicar nuestro fenómeno. Estos son la densidad y el principio de Arquímedes. El primero se refiere magistralmente como la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. Esto puede sonar a primera impresión algo vacío, pero es clave entender su principio, ya que si no es así no podremos entender claramente el concepto de flotabilidad. Para entender de manera indirecta el concepto de densidad podemos enunciar las siguientes reglas. Si un objeto es más denso que el fluido en el que se inmerge, este tiende a hundirse. Si un objeto es menos denso que el fluido que lo contiene, este tiende a flotar. Y si la densidad del objeto es igual a la del fluido en el que se inmerge, este no se hundirá ni flotará. Con estas reglas, básicamente nos queda un poco más claro en qué puede llegar a consistir la densidad de un objeto o sustancia. Por último, enunciaremos el principio de Arquímedes, ya que es clave para enmarcar nuestro problema de aplicación al tema. Este principio dice: si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, éste ejercerá una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. A esta fuerza se le conoce como empuje hidrostático. Como es una fuerza, esta se mide en newtons y se expresa de la siguiente manera: E, que es el empuje, es igual al peso del cuerpo, es decir, mg, es igual a la densidad del fluido por la gravedad experimentada en ese lugar por el volumen del fluido desplazado. De este modo podemos ver que el empuje depende de la densidad del fluido, el volumen del cuerpo y la gravedad existente en ese lugar. Ya con estos conceptos establecidos podemos entender de una manera más acertada el por qué un objeto puede flotar entre dos líquidos inmiscibles. A esta altura podemos fácilmente identificar la causa de este fenómeno. Claramente podemos entender que el objeto en cuestión tiene una densidad intermedia entre los dos líquidos que lo están conteniendo. Es decir, que si la densidad de los dos líquidos es A y B respectivamente, tal que A sea mayor que B, entonces la densidad del objeto C está entre A y B, es decir, B es menor que C y C es menor que A. Con la explicación teórica ya planteada, podemos abordar un sencillo ejercicio de aplicación para comprender de manera completa este tema. El ejercicio nos plantea lo siguiente: un cuerpo sólido está sumergido entre dos líquidos inmiscibles, los cuales son agua y aceite. Sencillamente hay que determinar la densidad del sólido. Para dar inicio a la solución del ejercicio, hay que tener clara las densidades de los fluidos. Para este caso, estas corresponden de la siguiente manera: 1 gramo por centímetro cúbico para el agua y 0.8 gramos por centímetro cúbico para el aceite. Esto quiere decir que si el sólido en cuestión se encuentra flotando entre estos dos líquidos, su densidad debe estar entre 0.8 y 1 gramo por centímetro cúbico. Ahora bien, como ya vimos anteriormente, el principio de Arquímedes nos dice que si el bloque está en equilibrio, el peso del bloque debe ser igual al empuje proporcionado por ambos líquidos. Y como podemos ver, tanto la superficie de área como la gravedad en la ecuación quedan anuladas, dejándonos solo así
que la densidad del sólido por su altura será igual a la densidad del agua por la distancia que hay de esta al punto de equilibrio del sólido, más la densidad del aceite por la distancia que hay desde este hasta el punto de equilibrio con el sólido, dejándonos así que la altura del sólido como tal es de 20 centímetros. La altura que existe desde el aceite hasta el punto de equilibrio del sólido son 13 centímetros, y la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta la distancia límite con el agua son 7 centímetros. Y como bien ya sabemos, las densidades del agua y el aceite son de 1 gramo por centímetro cúbico y de 0.8 gramos por centímetro cúbico respectivamente. Únicamente hay que reemplazar estos datos para así hallar la densidad del sólido como tal, que es lo que nos están pidiendo desde un inicio. Ahora bien, nos queda reemplazar en esta ecuación. Como podemos ver, tenemos lo siguiente: la densidad del sólido, precisamente por 20 centímetros, que es su altura, será igual a 1 gramo por centímetro cúbico, que es la densidad del agua, por 7 centímetros, más 0.8 gramos sobre centímetro cúbico por 13 centímetros. Como podemos ver, por análisis dimensional podemos ver que los centímetros se van con una potencia de los centímetros de la densidad, dejándonos lo siguiente: la densidad del sólido por su altura, que son 20 centímetros, será igual a 7 gramos sobre centímetro cuadrado, más el producto de la densidad del aceite por su altura, que es 10.4 gramos sobre centímetro cuadrado. Haciendo esta sencilla suma, podemos determinar lo siguiente: la densidad del sólido por su altura, que son 20 centímetros, es igual a 17.4 gramos sobre centímetro cuadrado. Ahora bien, para este despeje de ecuación, por así decirlo, sencillo, nos queda de la siguiente manera, para que quede en términos de densidad, por supuesto. Sería 17.4 gramos sobre centímetro cuadrado por 1 sobre 20 centímetros. De esta manera podemos determinar fácilmente que nuestra respuesta nos dará en términos de densidad, que son gramos sobre centímetros cúbicos, es decir, 17.4 gramos sobre 20 centímetros cúbicos. Aquí ya fácilmente podemos evidenciar la respuesta. Acá son cúbicos, perdón. Y fácilmente ya podemos determinar que nuestra respuesta nos da lo siguiente: la densidad de nuestro sólido es de 0.87 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Esta respuesta está bien o mal? Veamos. Como anteriormente dijimos, la flotación entre un sólido entre dos líquidos inmiscibles se da si y solo si la densidad del sólido es intermedia entre la densidad de los dos líquidos que lo contienen. Para este caso, la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, como ya anteriormente ya habíamos visto, y la densidad del aceite es de 0.8 gramos por centímetro cúbico. Y como hemos hallado, la densidad del sólido es de 0.87 gramos sobre centímetro cúbico. Esta respuesta puede ser acertada ya que este valor es intermedio entre las dos densidades de los respectivos líquidos, y podemos ver que efectivamente puede llegar a flotar entre estos dos líquidos.